Muy buenos días, chicos, nuevamente. En la sesión de hoy vamos a trabajar lo que son ejercicios. Les ofrezco disculpas porque por la premura del tiempo, es decir, por tratar de hacer el video súper corto, me quedé en explicarle uno de los ejercicios de la tercera ley. Entonces vamos a iniciar explicándolo para que así puedan terminar la situación problemática de la sesión pasada o corregirla. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a iniciar por ahí. Bien. Se me había quedado por explicarles un ejercicio para que puedan hacer el de ustedes. Entonces, vamos a explicar o vamos a desarrollar entre todos este ejercicio para que así puedan entender un poco más el que se quedó como planteamiento o situación problemática. Entonces nos dicen acá, en cierta especie animal el pelo gris es dominante sobre el pelo blanco. Esa es la primera característica. ¿Cuál es la primera característica? Color de pelo, que nos están dando dos opciones, gris y blanco. Y el pelo rizado sobre liso. Cuando hablamos de rizo y rizado, estamos hablando de la textura. Entonces, aquí hay dos caracteres o dos características. Color del pelo, cuyas opciones son gris y blanco, y la textura del pelo, que es rizado o liso. Ya, entonces, volvemos a leer para saber cuáles son dominantes, cuáles son recesivos. Me dice, en cierta especie animal, el pelo gris es dominante sobre el pelo blanco y el rizado sobre el liso. Entonces, ¿quiénes son los dominantes? El pelo gris, rizado. ¿Y quiénes son los recesivos? Blanco, liso. Se cruza un individuo de pelo blanco y liso. Entonces, si estamos hablando blanco y liso, es decir, que esos alelos son recesivos, los dos, para las dos características, con otro de pelo gris rizado, características dominantes, que tienen un padre de pelo blanco y una madre de pelo liso. Entonces, los de pelo blanco y liso tienen padre de pelo blanco y una madre de pelo liso. Tanto el gris rizado como los otros. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? No coinciden los genes, no son igualitos los del papá a los hijos. Por tanto, quiere decir automáticamente nos dicen que los genotipos de ellos deben ser heterocigotos. Dice, pueden tener hijos de pelo gris y liso, en caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? Pueden tener hijos de pelo blanco y rizado, en caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? Entonces, lo que siempre hacemos en el planteamiento del problema es sacar aparte los alelos, cuál es el genotipo, cuál es el fenotipo y el cruce. Entonces aquí nos dice que la A mayúscula es color gris, la A minúscula color blanco, la B mayúscula pelo rizado y la B minúscula pelo liso. Entonces nos dicen que se une un conejo blanco liso, ahí están los dos, los genotipos A minúscula con B minúscula, con un gris rizado, heterocigoto porque dice que él viene de padres de pelo blanco y una madre de pelo liso, o sea, por eso él no puede ser homocigoto, porque como viene de papás que tienen la característica contraria, por eso se dice que es heterocigoto. Entonces, ese es el cruce. Bien, ¿cuáles son los gametos, los posibles gametos? Entonces, chicos, ¿cómo se sacan los gametos? Entonces, cogemos o tomamos, puede decir, la característica inicial que es la representación del color. Entonces, color gris dominante se mezcla con el dominante, la otra característica que es el pelo rizado. Entonces sería gris con rizado. Entonces, A mayúscula, B mayúscula. Luego, gris. O sea, ¿cuál es el truco acá? Combinar cada uno de los alelos dominantes con los recesivos de la característica contraria. ¿Listo? Primero dominante con dominante, luego dominante con recesivo. Entonces volvemos a empezar. Entonces por eso está la A mayúscula que es gris con el dominante de la característica contraria que es la B mayúscula que es rizado. Luego esa misma característica dominante con la recesiva de la otra característica. Por eso queda A mayúscula, B minúscula. Y luego viceversa. La A minúscula con la B mayúscula. Es decir,
La A minúscula, que quiere decir blanco, con la B mayúscula rizado, y luego la A minúscula de blanco con la B minúscula liso. Profe, pero ¿por qué si primero la mayúscula, después la minúscula? Porque estamos combinando la primera característica con la segunda, no podemos mezclar. ¿Cuál fue la característica que iniciamos combinando? El color. Entonces, primero combinamos el alelo dominante del color con el dominante y el recesivo de la otra característica. Luego ese alelo del color, es decir, el recesivo, con el dominante y el recesivo de la otra característica, ¿ya? Y esas son las posibles genotipos, tanto de un lado, y ahora vamos para el otro. Para el otro lado, es decir, el blanco liso, todos los cruces que van así de forma vertical, son el mismo, porque como todos son recesivos. Ah, profe, pero es que en el ejemplo son los mismos alelos tanto horizontal como vertical. Sí, porque el cruce tenía los mismos alelos. Aquí no, los cruces tienen los diferentes alelos. Tenemos cuenta que hay uno blanco liso, cuyos alelos son diferentes al otro conejo. Aquí, según el cuadro de Punet, de forma horizontal, si no estoy mal, se colocan los del padre, es decir que el padre es el gris rizado y la madre es el blanco liso. ¿Listo? Por eso aquí cambian los planteamientos o los alelos que se plantean, porque los cruces son diferentes, no son de los mismos alelos. Bien, aquí es el cuadro de Punet, 5 filas, 5 columnas, se plantearon los diferentes alelos y se hicieron los cruces, como según nos mostraba el video. Finalmente, doy respuesta a las preguntas. Pueden tener hijos de pelo gris y liso, entonces para que sean pelo gris y liso debe aparecer la A mayúscula y la B minúscula. ¿Sí hay opciones de eso? Sí. Tenemos que hay 4. Sumando los porcentajes que cada uno requiere, es un 25%. Pueden tener hijos de pelo blanco rizado. Para que sea blanco es la A minúscula y rizado la B mayúscula. ¿Hay ese tipo? Sí, acá está. Sí es posible, ¿en cuánto? En un 25%. Si ustedes suman lo que equivale cada uno de ellos, nos da un 25%. ¿Ya? Bien, chicos, entonces así se soluciona el problema, pues me faltaba para la sesión anterior, entonces podemos continuar. Bien, entonces, la actividad de esta sesión, chicos, consiste en contestar unas preguntas tipo ITFES, ¿ya? En esta primera sesión simplemente señalar porque son preguntas teóricas. Ya en la segunda parte, como ustedes pueden evidenciar, son problemas, ¿ya? Son problemas los cuales ustedes deben argumentar o demostrar para poder subrayar la respuesta. Entonces, ya con esto damos por terminado todo lo que tenga que ver con Mendel y con la guía número 2 del tercer periodo. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes puedan tener herramientas para desarrollar cada uno de esos. ¿Listo? Entonces, nos devolvemos un poquito y empezamos acá. Bien. El problema dice, al cruzar una planta de guisantes de flores púrpura con otro de flores blancas, Mendel obtuvo la F1 formada por plantas de flores púrpura. La F2 estaba formada por plantas de flores púrpura y de flores blancas en proporción 3:1, es decir, de cada 4 flores, 3 serían púrpuras y una blanca. Representa los cruzamientos descritos y simboliza las dos alternativas del gen que controla el color de las flores. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta acá? Que estamos hablando de una sola característica, es decir, primera o segunda ley. Segundo, nos están dando un planteamiento que dice que se cruzan flores púrpura con flores blancas. ¿Listo? Y dice que Mendel obtuvo la F1 formada por plantas de flores púrpura. Eso es lo que yo debo evidenciar, que se cruzaron flores púrpuras con flores blancas y que todos los descendientes fueron flores púrpuras. ¿Qué señales o qué pistas me da? Que si todos los descendientes son púrpura, quiere decir que los genotipos de este cruce son homocigotos dominantes, es decir, razas puras para que todos me den púrpura.
¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Como me piden, representar los cruzamientos y simbolizarlos. Cuando hablamos de simbolizarlos es dibujar y representar, pues hacer los cruces en el cuadro de Punnett. Entonces, aquí tenemos. En este caso, bueno, el color púrpura no lo encontré. Entonces, yo coloqué rojito. Yo creo que no hay ningún problema por eso, ¿cierto? Entonces, hagamos de cuenta que es púrpura. Y aquí está, pues, o si no, pues entonces hagamos lo siguiente para que ¿qué? Flores rojas, coloquemos acá. Flores rojas, ya, con flores blancas. Y todas fueron rojas. Plantas de flores rojas. Para que no. Listo, ya. Listo. De esta manera ya. Solucionado el problema. Listo, entonces la representación simbólica es los colorcitos y el planteamiento y la solución. Entonces colocamos que son flores rojas con flores blancas y que toda la primera generación me dieron rojas. Luego se cruzaron, dice, la F2 estaba formada por plantas de flores rojas y de flores blancas en la proporción 3:1, es decir, que eso fue el resultado, que al cruzar los resultados hijos de la primera generación me dieron tres rojas y una blanca. Entonces, representar lo simbólico, ya hice los dibujitos. Ahora que represente el cruce, aquí están. Las dos, como hemos dicho, tenían que ser puras para que todas me dieran el color rojo. Y al mezclar a ellos, pues me dieron tres rojas y una blanca. Si de pronto no lo puedo entender así, pues entonces hago el cuadro de Punnett, que ya ustedes, uy, aquí se me bajó. Aquí ya ustedes están acostumbrados a trabajar, ¿listo? Listo, ya. Bien. Entonces, chicos, cualquier duda, cualquier inquietud, aquí estamos para contestar. Yo ofrezco disculpas porque a veces la verdad ese celular no me suena y no me doy cuenta, pero pues igual intenten que yo les contesto. Entonces, así sucesivamente, la idea es trabajar los ejercicios. Aquí tenemos otro ejercicio. En este, bueno, la idea es que ustedes mismos planteen los cuadros de Punnett en este caso para ver si entendimos. Dice, una pareja de ratones de pelo negro tienen un descendiente de pelo blanco. Este se cruza con una hembra de pelo negro, cuyos progenitores eran uno de pelo negro, pero nunca tuvieron descendencia de pelo blanco. Indica el genotipo de todos ellos y el de sus descendientes. El alelo blanco es recesivo. Entonces aquí está, una pareja de ratones negros, tiene un descendiente de pelo blanco. Eso quiere decir que el genotipo de ellos es heterocigoto. Recuerde que para que aparezca el alelo recesivo, los padres debieron haber sido heterocigotos. Este se cruza con una hembra negra, cuyos progenitores eran uno de pelo negro, pero nunca tuvieron descendencia de pelo blanco. O sea, quiere decir que ese negro era homocigoto, que al cruzarse con la blanca, pues dio heterocigoto y por eso no dieron hijos blancos. Indica el genotipo de todos ellos y el de sus descendientes. Aquí está. Finalmente, hacer el cruce entre la blanca, pues los dos son recesivos para que se dé blanca, con el negro heterocigoto que viene de una línea pura, dan como resultado 50% negros y 50% blancos. Lo podemos hacer así o si no con el cuadro de Punnett. ¿Listo? Y ya para finalizar, aquí hay otro ejercicio sobre los pelos. ¿Listo? Entonces dice, el pelaje negro de los Cocker Spaniel está gobernado por un alelo B dominante y el color rojo por su alelo recesivo B pequeño. El patrón uniforme, ¿qué quiere decir? Que sea el color sin manchas, sin pecas, sin nada. Eso quiere decir el patrón uniforme. Está gobernado por el alelo dominante S y el patrón moteado por el alelo recesivo S. Un macho de pelo de color negro y uniforme se aparea con una hembra con piel moteada y de color rojo y producen una camada de 6 cachorros, 2 negros uniformes, 2 rojos uniformes, Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar acá? Que ya ese planteamiento son dos características, es decir, tercera ley.
Hago el planteamiento de quiénes son los que se cruzan, saco los posibles genotipos, hago el cuadro de Punnett para saber si realmente me dan todos estos cantidades de cachorritos. Bien, entonces en esta primera parte, antes de iniciar a desarrollar las dos últimas guías ya para entregar, vamos a desarrollar estos ejercicios, es decir, hacer el cuadro de Punnett para este y la siguiente imagen, teniendo en cuenta esta de cómo se hizo. ¿Listo, chicos? Bien, entonces vuelvo y repito, la idea es que después de esta sesión nosotros podamos o ustedes puedan desarrollar su guía tipo ITFES que yo se la hago llegar con el tutor encargado en el momento para que ustedes puedan trabajar en el resto de la clase. Bueno, chicos, espero haya sido de su agrado. Cualquier cosa, por favor, me avisan y entonces nos estamos viendo. Que tengan una feliz mañana y me alegra mucho volverlos a saludar.